Hola, ¿qué tal? Hoy iniciaremos con el tema de parasitosis intestinales por protozoarios y específicamente revisaremos el tema de las amebiosis intestinales. Bueno, hay muchas amibas dentro de la naturaleza, muchas de ellas son de importancia médica, eh, tanto porque causan enfermedad o porque pueden ser comensales del humano. Y las amibas en general las podemos dividir en amibas intestinales y amibas de vida libre. Las amibas de vida libre son protozoarios que viven en agua fundamentalmente, en tierra, incluso se pueden encontrar en lugares que uno pensaría no deberían de existir, por ejemplo, en los depósitos de aires acondicionados o en algunos depósitos de agua que tienen mucho tiempo en nuestros hogares, por ejemplo, y causan enfermedades muy particulares, por ejemplo, meningoencefalitis o problemas en los ojos, problemas corneales, por ejemplo. Pero nos vamos a dedicar a estudiar en esta ocasión las amibas intestinales. Aquí existen varios géneros de amibas intestinales: el género Entameba, el género Endolimas y el género Iodameba. Prácticamente todas estas amibas intestinales son comensales o bueno, son amibas no patógenas para el humano. Solamente la especie importante, la amiba virulenta, la patógena, es la especie histolítica, Entameba histolítica. Todas las demás pueden considerarse como no patógenas. Sin embargo, aquí puse en azul aquellas amibas que se pueden confundir con Entameba histolítica porque tienen las mismas características morfológicas. Por ejemplo, Entameba dispar, Entameba moscoski y Entameba bangladeshi. De tal forma que si el diagnóstico de amibiosis se centra en el aspecto microscópico, en el análisis microscópico, no se puede distinguir estas amibas de Entameba histolítica. De tal forma que el reporte que se hace de un estudio microscópico de heces, por ejemplo, una diarrea intestinal, si el diagnóstico se hace de esa forma únicamente, se debería de reportar Entameba histolítica diagonal dispar, para dar a entender que pues no sabemos si esa amiba realmente corresponde a la patógena histolítica o alguna de estas comensales, porque el estudio se hace microscópico y son indistinguibles morfológicamente. Harmani, coli, polecki, gingivalis sí tienen algunas características distintivas que nos pueden ayudar a diferenciar la de Entameba histolítica. Endolimax y Iodameba son otras dos amibas que son comensales también intestinales, y es importante que ustedes como médicos sepan que estas son amibas comensales porque frecuentemente pueden ser reportadas en los estudios laboratoriales. Sin embargo, no es necesario dar tratamiento para estos tipos de amibas. Muy bien, recordemos que las amibas pues son protozoarios que tienen para desplazarse pseudópodos. Esta imagen ya la vimos en las generalidades, la presencia de el ectoplasma en donde se van generando estas estructuras de movimiento. Bien, nos vamos a centrar entonces en el estudio de Entameba histolítica. Bueno, pues es un protozoario anaerobio, ya lo comentábamos, es un sarcomastigóforo, dado que tiene fundamentalmente sus movimientos a través de estos pseudópodos. Pero ya habíamos comentado que en algunas ocasiones se fusionan estos dos grupos, tanto de los flagelados como de los sarcodarios, debido a que hay algunos sarcodarios que en alguna fase de su ciclo tienen flagelos. No es el caso de Entameba histolítica. Entameba histolítica es fundamentalmente sarcodario. Como comentábamos, es el único patógeno de las amibas, y bueno, en el ciclo biológico de este protozoario es el ciclo clásico que revisamos en las generalidades. Tiene dos fases, la fase de trofozoito y la fase de quiste. La fase de trofozoito es la fase tisular,
la que se está alimentando activamente, la que puede generar las lesiones en los tejidos, la que se está dividiendo activamente también por fisión binaria, como lo mencionamos, o melogonia. Y la fase de quiste es una fase muy redondeada en donde en el interior se encuentra el protozoario y está en forma latente. Es la fase de resistencia o la fase infectante de la amiba. Dentro de las características microscópicas de esta amiba entamoeba histolítica, nuevamente volver a recordar que es idéntica a Dispar, a Moskovsky y Bangladeshi, pero estas amibas no son patógenas. Entonces hay ciertas diferencias con Entamoeba coli y las otras amibas que sí se pueden diferenciar, pero sin embargo, si no se tiene la experiencia laboratorial, incluso con estas amibas, con Entamoeba coli, pudiera haber errores de identificación y reportarla como si fuera histolítica. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta amiba y que nos permite distinguirla de las otras amibas como Entamoeba coli, por ejemplo, que es una de las más abundantes, pero recuerden que es un comensal Entamoeba coli? En general son muy similares en cuanto al tamaño del trofozoito, eso es lo que estamos analizando. Tienen un solo núcleo ambos, pero es importante el núcleo, ya que con tinciones especiales se puede teñir la cromatina periférica de este núcleo y una estructura interna que se conoce como nucleosoma. Estas dos características del núcleo nos permiten distinguir a una amiba de otra. En general, la cromatina periférica de Entamoeba histolítica está muy regular en la periferia del núcleo. En cambio, la cromatina de Entamoeba coli, por ejemplo, está muy irregular, con acúmulos muy grandes que se presentan en la periferia del núcleo. Y el nucleosoma, por lo regular, es muy central en Entamoeba histolítica y está excéntrico en Entamoeba coli. Otra característica importante es que en los trofozoitos, en el endoplasma, podemos encontrar eritrocitos. Si se logran identificar eritrocitos dentro de un trofozoito de alguna amiba intestinal, pues podríamos asegurar prácticamente que es Entamoeba histolítica. Este es un dato patognomónico de esta especie patógena. Entamoeba coli y las otras amibas comensales no realizan eritrofagocitosis. Entonces, encontrar este hallazgo pues es un dato que nos permite identificar la especie. Sin embargo, no es tan frecuente encontrar este dato, de tal forma que un trofozoito sin eritrocitos pudiera seguir siendo Entamoeba histolítica. Ahí lo único que tendríamos para identificarlo es las características del núcleo. Por ejemplo, en esta tinción vemos el trofozoito. Aquí está el borde de la amiba, del trofozoito, el citoplasma, la membrana citoplasmática, y este es el núcleo. Este es el endosoma que está central y tenemos una cromatina periférica más o menos regular. Ese es el aspecto regular de la cromatina que nos estaría identificando a justamente Entamoeba histolítica. Aquí tenemos otras imágenes donde están los trofozoitos teñidos. Aquí se alcanza a ver el ectoplasma, el endoplasma, su núcleo, con la cromatina periférica muy regular. Aquí se aprecia más regular que la imagen anterior. Sin embargo, depende de las tinciones y de la orientación del núcleo, ¿no? Entonces, cromatina periférica regular, endosoma central. Esto corresponde a Entamoeba histolítica. Aquí está otro trofozoito con su cromatina, en su núcleo con cromatina periférica regular, endosoma más o menos central. Entonces corresponde nuevamente a Entamoeba histolítica. Aquí tenemos otro trofozoito. Esta es la periferia de la célula, el citoplasma, y este es su núcleo. Como pueden apreciar aquí, la cromatina periférica es muy irregular. Hay densidades muy grandes en la periferia. El nucleosoma está excéntrico. Entonces este trofozoito correspondería a, exacto, sería una Entamoeba coli. Aquí se aprecia muy claramente la diferencia entre la cromatina periférica de una amiba a la otra.
y eso nos ayuda entonces a diferenciarlos en el caso de los trofozoitos. Esta es una imagen con microscopía electrónica que ya la habíamos visto en generalidades, para que vean pues cómo son las células amorfas con los pseudópodos emitiéndolos para moverse o para emitir bocas para alimentarse. Vamos a revisar aquí un video de en realidad cómo se mueven las amibas. Ya habíamos visto uno en generalidades, pero era un movimiento acelerado. Este es el movimiento real de la emisión de pseudópodos de un trofozoito de una amiba. No sabemos exactamente cuál es, porque pues, necesitaríamos hacer tinción para evaluar las características del núcleo. Pero este es el movimiento tradicional de los o en tiempo real de los pseudópodos. Muy bien. Aquí vemos otro video. No es una amiba intestinal, probablemente es una amiba de vida libre, pero solamente para que vean cómo es el proceso de fagocitosis que realiza una amiba. Aquí hay un protozoario y estas son las bocas o el estómago que está emitiendo los pseudópodos que está emitiendo la amiba. Se cierran en el otro extremo y ya fagocitó a un protozoario. Apenas se dio cuenta el protozoario de que está encerrado y bueno, ya está tratando de salir, pero ya es imposible, ¿no? Aquí empieza a emitir enzimas la amiba para degradar el protozoario y listo. Ya es cuestión de poco a poco ir degradando su membrana y va a aprovechar los nutrientes que tiene este protozoario para alimentarse. Entonces ese es el proceso de fagocitosis en tiempo real de una amiba de vida libre, pero es más o menos lo que sucede con la entameba histolítica cuando se alimenta de bacterias o se alimenta de células intestinales. Bueno, esto ya también lo habíamos visto, la emisión de pseudópodos, pero para alimentarse, ¿no? Está ingiriendo algunas células epiteliales. Vamos a ver algún video de cómo esta es una amiba y estos son eritrocitos, para que vean cómo está fagocitando eritrocitos, cómo los succiona a través de su membrana. Si esto lo viéramos en microscopía electrónica, pues se verían las bocas estas que vimos en la imagen anterior y cómo las encierra, ¿no? Pero todos estos que están aquí son eritrocitos ya ingeridos. Entonces acuérdense que entameba histolítica es la amiba que puede hacer este proceso de eritrofagocitosis. Y de esta forma estaremos seguros que es una entameba histolítica. No es común ver esto en una muestra clínica, pero sí podemos ver dentro del trofozoito los eritrocitos y eso nos ayudaría a identificarla. Muy bien, ahora eso fue con respecto a las características del trofozoito. Es difícil en la clínica, en el laboratorio clínico, hacer un diagnóstico de la especie de entameba por el trofozoito. Primero, no es fácil encontrarlos en las muestras clínicas, son muy lábiles, acuérdense que están rodeados solamente de membrana, con disminución de la temperatura ambiental o a temperatura ambiental se inactivan, se dejan de mover, entonces no es muy fácil observarlos. Y además se tiene que hacer una tinción para ubicar bien la cromatina y el endosoma. En el caso de los quistes, que esto es más frecuente encontrarlo en las heces de los pacientes parasitados, es un parámetro que se puede utilizar para diferenciar justamente histolítica de otras especies. En general el tamaño es muy relativo, es muy similar a, por ejemplo, entameba coli. Recuerden que los quistes son más o menos esféricos, un tanto ovalados, pero la tendencia es a ser más esféricos. El quiste maduro de entameba histolítica tiene 4 núcleos. En cambio, por ejemplo, entameba coli tiene 8 núcleos. De tal forma que si ya vemos un quiste de amibas con más de 4 núcleos, ya no es entameba histolítica. Histolítica solamente tiene 4 núcleos. Cada uno de los núcleos tiene el arreglo de la cromatina periférica y el nucleosoma igual a que lo vimos en los trofozoitos, es decir, en forma regular,
en la periferia y el endosoma central. En cambio, Entammeba coli es una cromatina periférica irregular y endosoma excéntrico. Entonces, bueno, sí hay forma de distinguir los quistes, siempre y cuando sean maduros. Tendría 4 núcleos Entammeba histolítica, y si tiene más de 4 núcleos es alguna otra Entammeba comensal. Específicamente Entammeba coli tiene 8 núcleos. Sin embargo, recordemos que este proceso de enquistamiento, el quiste proviene de un trofozoito. Estos trofozoitos, cuando se desprenden de la mucosa intestinal, el hábitat natural de Entammeba histolítica es el colon, el intestino grueso, ya sea en el ciego o en la parte del recto sigmoides. Pues cuando se desprenden estos trofozoitos de la mucosa, si son arrastrados por las heces y salen en forma de trofozoito, se van a morir. Se inactivan inmediatamente, se destruyen, y acuérdense que esos no son infectantes. Entonces el trofozoito, una vez que se desprende de la mucosa, debe de enquistarse para poder sobrevivir en las heces que son evacuadas en el medio ambiente. Ya como quistes maduros pueden permanecer meses o incluso años en condiciones favorables, sin que se destruya el trofozoito que está adentro, y permanecen entonces de esta forma infectantes durante mucho tiempo. Pero estos trofozoitos, para transformarse en quistes maduros de 4 núcleos, sufren un proceso de transformación o de diferenciación dentro del intestino. Esto debe ser dentro del intestino. Primero se hacen prequistes, se redondean y empiezan a acumular algún material denso en su superficie que los va redondeando, y después se transforman en quistes inmaduros, ¿sí? Estos quistes inmaduros son quistes que todavía no completan las divisiones nucleares. Son quistes que tienen 2 o pueden tener 3 o un solo núcleo. Esos son inmaduros. Regularmente estos prequistes o quistes inmaduros no son infectantes. Todavía no tienen ni la madurez en relación a la cantidad de núcleos, ni la rigidez de su envoltura para soportar las condiciones ambientales. Hasta que son quistes tetranucleados, estos sí ya son los infectantes. Pero este mismo proceso lo realizan las demás amibas. Por ejemplo, una Entammeba coli, que dijimos que en el quiste maduro tiene 8 núcleos. Entonces, en una muestra de heces podemos encontrar quistes de Entammeba histolítica con 4 núcleos, quistes maduros, o incluso si se combinan las parasitosis, el paciente puede tener las 2 amibas al mismo tiempo, Entammeba coli y Entammeba histolítica. Podríamos tener quistes inmaduros de Entammeba coli con 4 núcleos. Acuérdense que el quiste maduro de Entammeba coli tiene 8 núcleos. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos un quiste inmaduro de Entammeba coli con 4 núcleos de un quiste maduro de Entammeba histolítica también con 4 núcleos? ¿Sí me entienden? Entonces, si nos vamos solamente con el conteo de núcleos que observamos en el interior de los quistes, pues pudiéramos tener errores, ¿sí? Pudiéramos estar considerando quistes inmaduros de Entammeba coli como si fueran quistes de Entammeba histolítica, por el hecho de tener 4 núcleos, ¿no? Entonces, también es importante evaluar entonces las características de los núcleos de estos quistes. Acuérdense que es lo mismo que el núcleo del trofozoito. Si ese quiste tiene núcleos con cromatina periférica regular y endosoma central, ¿de quién se trataría entonces? Entammeba histolítica. Pero si es un prequiste que tiene cromatina periférica irregular y endosoma excéntrico, aunque tenga 4 núcleos, no correspondería a Entammeba histolítica, correspondería a un prequiste de Entammeba coli. Entonces, esa es la forma de tratar de ir organizando la información y dar un
diagnóstico mucho más fidedigno de lo que estamos observando en las heces. Por ejemplo, este es un quiste, vean cómo es muy esférico, con la superficie muy regular, y solamente le apreciamos 2 núcleos. Pero si se fijan, la cromatina periférica es regular y el endosoma es central. Entonces, con estas características, aunque tenga 2 núcleos, ¿a qué amiba correspondería? Exactamente, este correspondería a un prequiste, porque tiene todavía 2 núcleos, de entameba histolítica. ¿Por qué? Pues porque tiene su cromatina periférica muy regular y endosoma central. Por ejemplo, este es otro quiste, aquí está muy esférico, pero simplemente si contamos los núcleos, aquí ya son 5 núcleos que se aprecian. Entonces, con ese simple dato, ya no es entameba histolítica. Puede ser otra amiba, ¿sí? Comensal, no es histolítica, simplemente por el hecho de que tiene más de 4 núcleos. Este pudiera corresponder, si se fijan, la cromatina es muy irregular. La cromatina periférica irregular, endosoma excéntrico, aunque esto es relativo porque depende del ángulo de visión de los núcleos, de cómo estén acomodados. A veces da la apariencia de que sean muy, muy centrales. Pero bueno, la cromatina es irregular, 5 núcleos, pues es un prequiste de entameba coli. Esto, recuerden ustedes que es tridimensional. Cuando uno ve al microscopio, esto lo que analizamos al mover el micrométrico es un volumen. Entonces, aquí este es el enfoque a ese plano y solamente se alcanzan a ver 5 núcleos. Tal vez moviendo el micrométrico en otro plano pudiéramos observar los otros 3 núcleos para completar los 8 de un quiste maduro de entameba coli. Entonces, bueno, ya el microscopio se tiene que analizar todo el plano de observación, toda la profundidad de la muestra. Muy bien, pero aquí claramente se ven 5 núcleos. Esto es entameba coli, al menos no es entameba histolítica. Esto es como se ven al microscopio electrónico de barrido. Pues realmente parecen como cocos, ¿verdad? De esos cocos de las palmeras, ¿no? Ya decorticados. Muy bien, ¿cómo se transmite este parásito entameba histolítica? Bueno, pues recuerden que la fase infectante son los quistes maduros y se transmiten fundamentalmente por consumo de agua o alimentos contaminados. ¿Contaminados con qué? Pues con quistes maduros de entameba histolítica, con materia fecal. Entameba histolítica es un protozoario que es exclusivo de humanos. Entonces, esta contaminación es con materia fecal humana. O también se puede transmitir por la vía sexual, por sexo anal y sexo oral. Este mecanismo de transmisión pues está favorecido por el fecalismo al aire libre. El hecho de que los humanos defequemos en superficies al aire libre, pues hace que al secarse el excremento se pulverice y los quistes que van ahí se aerosolicen y contaminen otros sitios cercanos a donde fue depositada la materia fecal contaminada. De esta forma se pueden contaminar fomites, ¿sí? Objetos inanimados, pasamanos, manijas de puertas, monedas, recipientes, qué sé yo. Objetos inanimados pueden ser contaminados. O esta contaminación la pueden llevar vectores mecánicos, como por ejemplo cucarachas, moscas. Entonces, convivir con esta fauna nociva aumenta las posibilidades de transmisión de este tipo de parasitosis. Puede haber también una transmisión por contacto directo en el caso de amibiosis mucocutáneas. Sí, generalmente es por procesos de autoinoculación de materia fecal con trofozoitos que contaminan otras mucosas. Entonces, este es el ciclo de vida de entameba histolítica. Es un ciclo biológico directo, muy sencillo.
los quistes que están en el medio ambiente, que son evacuados por una persona enferma o infectada con amibas, pues pueden contaminar, ya dijimos, agua o alimentos o nuestras manos. Y estos quistes maduros, recuerden que son quistes tetranucleados, deben ser quistes tetranucleados para que sean infectantes. Al ser ingeridos, llegan al estómago y en el estómago se reblandece la pared del quiste. Recuerden ustedes que es una pared muy rígida. Entonces los jugos gástricos, las enzimas gástricas, el ácido gástrico empiezan a reblandecer esta cubierta del quiste y además mandan señales a los trofozoitos que están en el interior para que ellos también empiecen a generar enzimas y a degradar también la pared quística por dentro. Este es un proceso muy coordinado. Recuerden que pues si el quiste se abre dentro del estómago, pues ¿qué le va a pasar a los trofozoitos? Recuerden que los trofozoitos son muy lábiles. Si son expuestos al ácido gástrico, se destruyen inmediatamente. Entonces, no se debe de abrir los quistes en el estómago. Solamente se reblandece la pared y cuando pasan al cambio de pH al intestino delgado, en otras condiciones ambientales, pues también es otro estímulo para que ahora sí puedan abrirse estos quistes sin ningún riesgo y puedan salir los trofozoitos. Normalmente, cuando sucede este proceso de desenquistamiento, no salen 4 amibas como uno pensaría, 4 trofozoitos. Recuerden que cada trofozoito tiene un solo núcleo. Entonces uno pensaría, si el quiste que entró, el quiste infectante, tiene 4 núcleos, saldrían 4 trofozoitos. En realidad salen 8. Durante este proceso de desenquistamiento hay una cariocinesis, hay una división de núcleos y se genera el doble de trofozoitos que los núcleos que originalmente traía el quiste maduro. Entonces salen 8 amébulas, o sea, así se les conoce a los trofozoitos recién emergidos de un quiste. Y estas amébulas inmediatamente se van a dirigir al intestino grueso, al colon, fundamentalmente en la región del ciego y en la región del recto sigmoides. Y ahí invaden la mucosa o se van a localizar sobre el moco intestinal y ahí se empiezan a dividir. Se dividen por fisión binaria muchas veces. Ya recordemos que los trofozoitos que se van desprendiendo realizan el proceso de enquistamiento nuevamente, o sea, prequiste, quiste inmaduro, y hasta que se genera un quiste de 4 núcleos. Entonces ahora sí son eliminados por la materia fecal y nuevamente contaminan el medio ambiente, con la posibilidad de encontrar un nuevo hospedero y realizar nuevamente el ciclo biológico. Aquí está descrito para que lo puedan leer con calma, pero es lo mismo que estuvimos mencionando en la imagen. Cuando las amibas son invasoras o invasivas, pues estas amibas entran a la mucosa del intestino por una de las criptas, entran en la parte profunda de la cripta y con sus mecanismos de virulencia van causando destrucción del tejido, entran por una zona estrecha de la mucosa, entran a la submucosa y empiezan a horadarla con las enzimas, empiezan a degradar y se hace una excavación más amplia que el orificio por donde entraron. Esta lesión histopatológica se le conoce como lesión en botón de camisa o en matraz. Son las lesiones o las úlceras características de una amibiosis intestinal. Aquí está más clara la imagen, cómo entran por una zona estrecha, pero en la submucosa se amplía la lesión y bueno, pues aquí pueden romperse algunos vasos sanguíneos, pueden entrar a vasos sanguíneos y las amibas de estar a nivel intestinal pueden dirigirse a otros sitios, ¿verdad? Y causar infecciones extraintestinales, como por ejemplo el absceso hepático amibiano. Vamos a revisar un video. Esta es una colonoscopía para que vean cómo en una amibiosis se ven lesiones puntiformes hemorrágicas que serían la entrada, digamos, de las úlceras en botón de camisa. Haciendo el corte histológico, pues lo que veríamos
sería esta parte de la submucosa ulcerada, ¿verdad? Pero en la superficie pues solamente se alcanza a ver una lesión puntiforme y con un poco de sangrado. Entonces, por esa razón, cuando hay una amibiosis intestinal invasiva, pues uno de los datos clínicos importantes es diarrea con mucho moco por esta reacción inflamatoria que se está generando y también con algo de sangre, ¿sí? Entonces, diarrea con moco y con sangre es muy característico de las amibiosis intestinales invasivas. Muy bien, en un segundo video revisaremos los aspectos de patogenia, revisaremos un poco las formas clínicas, la epidemiología, el tratamiento, diagnóstico y prevención. Pero eso lo veremos en un segundo video. Muchas gracias. Hasta luego.